una bomba centrífuga, ¿no? La importancia de estos parámetros, ¿no? Partimos del caudal, partimos de la altura neta o la altura de elevación también le llaman, y después también un parámetro importante es el NPCH, y hemos visto que el fabricante proporciona, bueno, en este caso el programa nos proporciona las curvas del fabricante, ¿no? Una gama de curvas, y nos hemos acostumbrado a elegir bombas centrífugas horizontales. Sin embargo, no son las únicas, ¿verdad? Habría que conocer un poquito, investigar el catálogo que maneja el PipeFlow. Esta semana he estado trabajando con el WaterCAD, jóvenes. Es un programa pesado, muy pesado. He tenido que descargar, desinstalar mi MATLAB para poder instalar el WaterCAD, la verdad, porque lo tengo un poco. Entonces, eh, muy interesante el programa. De todas maneras, eh, es como volver a empezar, ¿verdad? He visto que muchos de ustedes ya se han instalado el PipeFlow, han estado manejando el PipeFlow, estado por lo menos de los 10 grupos que hemos formado, 3 grupos han logrado, digamos, comprobar el manejo del PipeFlow, comprobar la teoría, lo que manejamos, lo que deducimos a partir de la ecuación de por ejemplo, la potencia de una bomba, el NPCH, que deducimos a partir de la ecuación de Bernoulli, y también el tema de las pérdidas, digamos, entonces son lo más exactas. El modelo del PipeFlow, las ecuaciones en las que se basa el PipeFlow son las ecuaciones que manejamos, las ecuaciones de Darcy, las ecuaciones de ese diagrama de Modi que manejamos, donde están los tres regímenes de, de movimiento de fluidos, ¿no? El número de Reynolds, entonces por el momento, por favor, hoy quiero que cerremos esta parte de bombas con este ensayo. Ensayo virtual todavía, que es el tema de, a ver, ¿dónde está? Bombas en serie, ¿no? Y en paralelo, ¿está bien? Eh, un poquito veamos dónde está la parte ingenieril, porque en honor a la verdad, jóvenes, el instalar una bomba, el hacer trabajar una bomba hidráulica para una determinada aplicación, digamos, eso no es muy complicado, ¿no? Porque los que conocen las bombitas, por ejemplo, más sencillas para movimiento de aguas, son equipos que tienen un impulsor, un motor eléctrico, su carcasita, y es lo que hacemos. La hacemos trabajar. Sin embargo, en el campo industrial, en el rubro industrial, es importante que estas bombas, digamos, trabajen lo más eficientemente posible. Muchos de ustedes han hecho trabajar sus bombas, han logrado hacer correr su sistema, ese sistema tipo que hemos manejado, pero con muy bajos rendimientos, ¿verdad? Y eso pasa en la práctica, ¿no? Podemos hacer trabajar un sistema de bombeo, pero con muy bajo rendimiento, y eso es lo que, digamos, nosotros tenemos que evitar principalmente en el rubro industrial, ¿verdad? Si no, para una aplicación pequeña vamos a hacer trabajo una bomba, no habría mucho problema si, digamos, la aplicación es pequeña y no va a trabajar continuamente. Pero si va a trabajar, digamos, continuamente, así como, digamos, el bombeo de un fluido todos los días, que trabaje con un bajo rendimiento, eso, digamos, no puede ser, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso es que, digamos, nosotros estamos analizando estos parámetros, ¿no? El NPCH, las curvas de rendimiento, y ahora, digamos, un sistema de bombeo, cuando instalamos ya sea bombas en serie o en paralelo, tenemos más, ¿cuál sería el término? Flexibilidad, ¿no? Podemos jugarnos más con, con el tema de caudal, con el tema de altura, y hacer trabajar 2 hasta 3 bombas, yo pienso, en un sistema en serie o en paralelo, ¿no? Esto, eh, déjenme compartir, lo explicaré con nuestra guía. He subido las 2 guías pendientes. He descuidado, en honor a la verdad, el tema de informes con ustedes. Por favor, retomaremos. Ahora voy a habilitar nuevas fechas. eh, Nos volveremos a armar los 10 grupos que éramos, ¿no? Los 10 grupos. Quería volver a armar, pero he visto que ya han desaparecido nuevamente los grupos. Entonces, manualmente vamos a armar, retomaremos esos grupos, ¿ya? Y ahora sí, déjeme compartir nuestra cuarta guía. Esta pequeña guía introductoria ya está, por si acaso, en el Teams.
¿ya? En los archivos del Teams, ¿ya? Se llama bombas centrífugas en serie y en paralelo, es un estudio introductorio, ¿ya? Nuestro objetivo es investigar el resultado de la descarga y la altura total de las bombas que operan ya sea en serie o en paralelo. O sea, primero, no es difícil darse cuenta cuándo instalar bombas en serie, cuándo instalar bombas en paralelo, ¿ya? Pero eso, para eso nos va a ayudar mucho el tema de las gráficas, las curvas que hemos estado manejando, ¿ya? Le van a dar una lecturita al fundamento teórico, ¿no? Es un poco de teoría esto, ¿ya? Pero básicamente lo ideal, por ejemplo, en este ensayo que se hace en laboratorio, es, digamos, montar ahí dos bombas. Fíjense, aquí tenemos dos bombas y utilizar, he intentado hacer simular esto en el PipeFlow. En la versión que yo estoy manejando, no he podido, porque fíjense, eh, necesito varias tuberías, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, más de 7 tuberías. Mi versión, ¿no? Me admite utilizar, creo, 8 tuberías, algo así. Y 8 tuberías, dos bombos. O sea, me limita con el tema de accesorios. ¿Está bien? Entonces, no he podido. También no he podido, la verdad. Entonces, sin embargo, este sistema es interesante porque con este sistema de llaves, ¿no? De llaves, válvulas de estrangulamiento, cerrando algunas válvulas, podemos obtener las dos formas, ¿no? Las dos instalaciones, tanto en paralelo como en serie, ¿ya? Entonces, como que lo vamos a descartar este diagrama, a menos, ¿no? Que ustedes también vean, por ahí ustedes han logrado conseguir sus versiones de PipeFlow no son, digamos, versiones demo, versiones trial, entonces tal vez puedan montarlo. A ver, vean, analicen este sistemita, ¿no? Entonces, eh, no lo vamos a ¿qué explica, no? En qué casos, cesando qué válvulas, vamos a tener una conexión serie, ¿no? Acá, o una conexión paralela. ¿No? Tampoco es difícil, digamos, el sistema, ¿ya? Lo que yo quiero que hagan es ustedes armen así simplemente, eh, armen esta conexión serie y paralelo. Lo que quiero es que la apliquemos a nuestra instalación tipo, a la que hemos estado manejando. Pero un poquito antes de meternos a montar un circuito, quiero que entendamos un poquito el concepto para qué, ¿no? Aquí, explica acá, ¿no? Pero trataremos de explicar para qué nosotros conectamos bombas en serie, para qué conectamos bombas en paralelo, ¿ya? Entonces, eh, el tema de bombas en serie, jóvenes, principalmente colocamos bombas en serie cuando, eh, por ejemplo, ustedes son buenos eléctricos, ¿no? Cuando conectan resistencias en serie. Bueno, una característica de las resistencias en serie es que la corriente que circula por cada resistencia es la misma, ¿verdad? Más o menos es algo parecido, ¿verdad? Cuando colocan bombas en series, el caudal que va a circular por cada bomba va a ser el mismo, ¿no? Y lo que se va a incrementar son las alturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un caso bien general, estas gráficas, ¿no? A ver, déjenme un poquito aquí rayar. Aquí tenemos dos bombas, una bomba B y una bomba A, que tienen esas curvas características, ¿no? Ustedes me ha agradado mucho, han demostrado, digamos, la mayoría de ustedes, tener herramientas, ¿no? Manejar hojas de cálculo, esas gráficas que las teníamos ahí en el PipeFlow, han logrado trasladarlas a una hoja de cálculo, y eso está bien. Sin embargo, teóricamente, sería ideal que ustedes hallen estas curvas. La curva de altura de una bomba más o menos tiene esta forma, tiene la forma A, una constante, mm, menos, negativo es esto, ¿no? Menos otra constante, caudal al cuadrado. Son curvas de segundo grado, ¿no? Y es negativo porque son parábolas prácticamente invertidas hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas curvas, ¿no? Ahí las tenemos para dos bombas, ¿está bien? Para dos bombas. Entonces, eh, cuando instalamos bombas en serie, instalamos en bombas en serie por si acaso, bombas en serie, es cuando digamos que necesitamos cubrir cierta altura neta, cierta altura neta, pero nuestras bombas, digamos, no cubren esa altura, ¿no? Es el caso de nuestro PipeFlow. En nuestro PipeFlow muchas veces no hemos logrado, digamos, seleccionar para nuestra altura de 32 metros, jóvenes, no hemos logrado seleccionar
no hemos logrado encontrar bombas. Podemos encontrar bombas, digamos, no de 32, podría ser de 16, la mitad, podría ser de 10, perdón, de, sí, de diez metros de altura, entonces, o la tercera parte. Y, ¿no? Entonces, generalmente, lo más práctico, lo más recomendable es tratar de instalar bombas en serie o en paralelo idénticas, ¿no? En este caso, en este gráfico es un caso general, son dos bombas distintas porque tienen curvas distintas, ¿no? Sin embargo, la teoría dice, acá jóvenes, que estas curvas, así como están, ¿no? Puedo tener una bomba, la altura de una bomba A, puedo tener la altura de una bomba B aquí, o otro coeficiente, otros coeficientes, ¿sí? Y teóricamente, si yo sumo esas dos, cuando conectamos en serie, es prácticamente sumamos las alturas netas, ¿no? Fíjense, ahí aparece HA más HB. Entonces, esta es la altura desde acá hasta acá más o menos. Esa es la altura, digamos, total. Y esa altura total es la suma de las bombas, ¿no? Las alturas de las bombas, perdón, HA más HB. Entonces, ¿cuándo se requiere bombas en serie? Cuando mis bombas no suministran la suficiente altura neta. ¿Está bien? ¿Sí? Y fíjense, aquí aparece una curva, una línea punteada, ¿no? Por ejemplo, y esta curva ustedes le hemos llamado la curva del sistema, y igual han logrado calcular esta curva. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense que los puntos de funcionamiento, en este caso había tres puntos de funcionamiento, ¿no? Este punto de funcionamiento, lo marcaré con otro colorcito, este punto de funcionamiento sería un punto de funcionamiento, digamos, cuando la bomba B trabaja solita en mi instalación, ¿verdad? Este otro punto de funcionamiento, fíjense, ese sería el punto de funcionamiento cuando la bomba A trabaja sola en mi instalación, ¿no? Y fíjense qué ha pasado, esto es algo real, ¿no? No necesariamente la altura se va a duplicar, ¿verdad? O sea, teóricamente, cuando sumamos esas curvas en la ordenada, en el eje vertical, sí se duplica, ¿no? Que sí se ha duplicado, digamos, o sea, HA más HB. Y si son idénticas esas bombas, se va a duplicar, va a ser por dos, ¿no? Pero en la práctica, ¿no? El punto de funcionamiento, el punto de operación, no se duplica necesariamente. Fíjense, se ha recorrido a la derecha. Sí se ha elevado cierta altura, ¿está bien? Sí se ha elevado la altura, pero esa altura, digamos, no necesariamente va a ser con la altura máxima, digamos, no va a ser necesariamente la altura a la cual me va a estar entregando mi bomba, ¿no? Aquí fíjense, esta sería la altura que me estaría entregando mi bomba, esta altura H. ¿Verdad? La altura del sistema, la altura de... Permítame hacerle bien, por favor. Esta sería la altura que me estaría entregando las bombas cuando trabajan en serie. ¿Está bien? Mm, ahora, esto es lo que, digamos, un poco tienen que ustedes analizar en su instalación. ¿Está bien? Esta curva, línea punteada, digamos, es muy, ¿cuál sería el término? Muy es conocida generalmente, ¿no? En nuestro ejemplo es conocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito, digamos, mayor altura, en este caso, como que no he logrado, digamos, hacer trabajar, aunque mis bombas en serie me pueden entregar una altura, digamos, máxima a caudal cero de HA más HB, ¿no? Fíjense que aquí estoy logrando esta altura HS, que no lo he dibujado muy bien, pero no es tan elevada, ¿no? Fíjense, no es tan, eh, ¿qué hago? Lo hago un poco inclinado, ¿no? No es tan, ¿cuál sería el término? No es tan elevada como uno esperase, ¿verdad? Y eso peor todavía, imagínense que ustedes, su curva de instalación fuera más plana, así, ¿no? Ahí, por ejemplo, jóvenes, instalar bombas en serie no conviene, por ejemplo, para este tipo de curvas, ¿no? De instalación. Imagínense que mi curva de instalación tiene, y ustedes saben que esta curva, igual la curva de la instalación es una constante, A minúscula le pondré, esto es positivo más una otra constante por caudal al cuadrado. Ustedes han hallado esa curva, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mi curva de instalación es esa, ¿no?
mi punto de funcionamiento, fíjense dónde ha llegado mi punto de funcionamiento. No hay un incremento de la altura. ¿Está bien? Entonces, aquí hay un razonamiento bien importante. ¿Cuándo me conviene instalar bombas en serie? Primero, ¿cuándo puedo instalar bombas en serie? ¿O cuándo es necesario instalar bombas en serie, mejor dicho? Cuando yo necesito mayor altura. Ese es el objetivo, mayor altura. ¿Está bien? Ahora, esto es beneficioso cuando mi curva del sistema, mi curva de pérdida, si quieren, es lo más vertical posible, lo más empinada posible. Ahí, fíjense, ahí me he dibujado una, dos, tres curvas del sistema, ¿no? En la tercera curva del sistema es donde yo tengo mayor altura, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estoy, digamos, llegando a una altura tal vez que yo requiero, ¿sí? Porque el objetivo es que la altura, eh, aumentar la altura neta de mi bomba. Cuando yo necesito mayor altura, o sea, y no es preocupante el caudal, entonces me conviene instalar bombas en serie, ¿ya? Ahora, ¿cuándo me conviene? Más que todo, cuando la curva de mi instalación, la curva de mi sistema, dice ahí, ¿verdad? Es lo más empinada posible. Esta es la mejor, digamos. ¿Por qué? Porque mi punto de funcionamiento es este, ¿no? Y eso está ok, y estoy elevando la altura. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio, jóvenes, para instalar bombas en serie. Queremos aumentar la altura neta, y por eso es que también analizábamos, ¿y para qué sirve la curva de instalación? Bueno, nos sirve esa curva que llamamos, esa curva teórica, nos sirve para ver el punto de funcionamiento. Y el punto de funcionamiento, digamos, son esos puntos que están marcados, y fíjense, el mejor punto de funcionamiento sería este punto, el punto 3 le llamaré. ¿Por qué? Porque se supone que yo necesito mayor altura, y ahí tengo mayor altura. Eso sí, a costa del caudal un poco, ¿no? Pero el objetivo es llegar a tener una mayor altura. ¿Está bien? O sea, debe haber un mayor desnivel, etcétera. Y necesito ese, me sirve una instalación en serie en este caso, ¿no? Y es más aplicable cuando las curvas del sistema, las curvas de instalación son así, verticales. ¿Está bien? Y ahora ustedes conocen esta ecuación, saben de qué depende esta ecuación, ¿se acuerdan? Depende de las constantes A y B. El A es el desnivel, el B son los coeficientes de los codos, son las longitudes equivalentes, o sea, entonces podemos jugar, incluso, ¿no? En muchos sistemas conviene quitar o aumentar accesorios para aumentar esa curva. O sea, hay que analizar el coeficiente B, es el más importante, yo diría aquí. Coeficiente B. Este coeficiente B, ahí están las constantes de los Ks, ¿no? De los accesorios, están el factor de fricción de las tuberías, etcétera, ¿no? Están ahí. Entonces, tendríamos que jugarnos ahí. Incluso muchas veces la instalación se modifica para poder llegar a un punto de funcionamiento ideal, ¿no? Que en este caso, en una instalación serie, el punto de funcionamiento, digamos, lo ideal es llegar a una mayor altura. ¿Está bien? Más o menos la idea ¿está bien? Esa es la idea, digamos, de instalar bombas en serie, tener mayor altura. ¿Cuándo nos conviene? Cuando nuestra curva de instalación es más empinada. Ahí tenemos, digamos, un mejor punto de funcionamiento. ¿Ya? Eso, ¿está bien? Aquí los caudales son iguales, eso ya hemos mencionado, ¿no? Los caudales son iguales, las alturas manométricas se suman, tenemos que sumar las alturas manométricas, ¿está bien? Generalmente, ¿ya? Y obviamente hay un punto de funcionamiento ahí, ¿no? Ahora, ustedes, eh, esta ecuación, quiero que la comprueben, ¿no? Instalen dos bombas en, en serie, ¿ya? Y la cuestión es que tenemos que verificar esta ecuación teórica, que es, digamos, nos da el rendimiento, ¿no? De dos bombas instaladas en serie. Estas alturas van a ser idénticas, porque lo más recomendable es instalar dos bombas idénticas en serie. ¿Está bien? Eh, densidad, gravedad, el caudal, ¿está bien? Que para nuestra instalación estamos manejando 20.8, me acuerdo, ¿no? Estas son las potencias eléctricas. El programa te da esto. ¿Está bien? El programa te da
y con eso podemos calcular el rendimiento. Entonces, una de las verificaciones que tenemos que hacer, así como hemos estado haciendo en las anteriores clases, es verificar esa expresión. Igual el programa, ¿no? Como nos da toda la información, igual nos dan el rendimiento a la cual, el rendimiento con el cual va a estar trabajando nuestra bomba, ¿no? Esto para un caso serie. Para un caso paralelo, si el problema, a ver, leeremos aquí, si el problema que se tiene es la insuficiencia de caudal, ¿no? En el caso de bombas en serie, el problema es la insuficiencia de altura. Eso debe haber dicho, ¿no? No hemos leído, pero eh, ¿dónde está? Una sola bomba puede ser insuficiente para producir los rendimientos requeridos. La combinación de dos bombas aumenta la capacidad de bombeo del sistema. Se puede conectar dos bombas en serie para que el agua pase primero por una bomba y luego por la segunda. Cuando dos bombas operan en serie, la velocidad del flujo es la misma que para una sola bomba, pero la altura total aumenta. La altura es el problema, ¿no? Y para dos bombas en paralelo, el caudal es el problema, ¿ya? El caudal. Ya, este caudal, ahí está la instalación, ¿no? La instalación en, en paralelo, ¿ya? En este caso, igual tenemos dos curvas, fíjense, dos curvas A y B que son distintas, ¿no? Ustedes van a elegir dos bombas idénticas. En paralelo todavía hay más problemas a la hora de instalar dos bombas distintas. Lo recomendable es buscarse dos bombitas idénticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos ahí dos bombas y el problema es no tenemos el suficiente caudal, ¿no? Entonces, imagínense que para mi instalación yo necesito 20 metros cúbicos hora necesito, ¿no? Y ahí tengo bombas de 10 metros cúbicos hora. Entonces, me conviene instalarlas en paralelo, ¿no? Cuando el problema es el caudal, la insuficiencia de caudal, ¿verdad? Ahora, acá, a diferencia, es que cuando sumamos, aquí ya no se suma alturas, lo que tendríamos que hacer es despejar el caudal, ¿no? O sea, y aquí, a ver, sí, ustedes saben que la bomba A, por ejemplo, ya hemos dicho ese dato, ¿no? La altura de la bomba A es una constante A menos la bomba, perdón, menos una constante B por el caudal al cuadrado. En este caso deberíamos despejar el caudal en función de la altura y sumar curvas, ¿no? Y sumar. Cuando sumamos, vamos a tener esta curva resultante, es más o menos, ¿no? Que fíjense, lo que estamos haciendo en realidad no es sumar alturas, sino sumar la abscisa, ¿no? Caudal A más caudal B. ¿Está bien? Ahora, nuevamente ahí aparece la curva de la instalación. ¿Está bien? En este caso es al revés. En este caso, fíjense, mientras la curva de nuestra instalación, la curva del sistema, sea lo más plana posible, mejor. Por ejemplo, esta es una curva mejor. Si mi curva de mi instalación, ustedes ya saben que esta curva de la instalación tiene la forma A más B positivo al Q al cuadrado, ¿verdad? Mientras más plana, fíjense el punto de funcionamiento mayor caudal, porque eso es lo que queremos, necesitamos mayor caudal, ¿verdad? Entonces, mi nuevo punto de funcionamiento es este, ¿verdad? Ese es mi nuevo punto de funcionamiento, ¿ya? Ahora, claro, si mi curva es muy empinada, con mayor pendiente, fíjense los puntos de funcionamiento, prácticamente, digamos, so- los puntos de funcionamiento no cambian mucho en lo que respecta al caudal, porque el caudal es lo que nos interesa en este caso, ¿verdad? El caudal, entonces, mientras más plana, mejor. Esta es la ideal, ¿no? Esta es la ideal, esta curva de acá, la curva del sistema. Mientras más plana, mejor, ¿ya? Entonces, eh, la idea es mejorar el caudal, ¿no? Y para eso, la curva de la instalación, de nuestra instalación, de nuestro sistema, debería ser lo más plana, lo más plana posible. ¿Está bien? Entonces, vamos a acoplar nosotros bombas en paralelo en el Pipe Flow idénticas, tanto en serie como en paralelo, ¿ya? Aquí, a diferencia de las bombas en serie, los caudales sí se suman, eso hemos hecho al sumar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede demostrar que la altura de la bomba, de la conexión paralelo, ¿dónde está? Altura A, altura B, es igual a una constante A, esa constante, menos B, si la memoria me falla, N al cuadrado por Q cuadrado, si no me equivoco. Incluso se puede demostrar esto, donde N es el número de bombas conectadas en paralelo. Esa es la nueva curva.
número de bombas en paralelo. Este n cuadrado se debe a que tenemos que despejar el Q, ¿verdad? Tenemos que despejar aquí el caudal en función de H, en función de H, y va a haber una raíz ahí. Como va a haber una raíz, entonces, por eso es que aparece un n cuadrado. En cambio, aquí, en el caso de bombas en, en serie, la curva resultante, la curva de las bombas en serie, va a ser igual a la constante A más n veces b q cuadrada. Eso es facilito, es sumar nomás, justamente. ¿Está bien? Ah, no, perdón, el n va a ir adelante. El n va a ir adelante. Y adelante, ahí va el n. Aquí adelante. Donde n es el número de bombas en serie, ¿no? Idénticas. Esta ecuación se cumple para bombas en serie idénticas. Número de bombas en serie. ¿Ya? Lo que quiero es que tengamos la idea, ¿está bien? ¿Qué parámetros nos podemos jugar? ¿No? ¿Para qué instalamos bombas en serie? ¿Para qué instalamos bombas en paralelo? ¿Está bien? El punto de funcionamiento es importantísimo, ¿han visto? Depende de la instalación, de la curva resultante en este caso, ¿está bien? Pues es eso. Y lo mismo tenemos una expresión para el rendimiento, ¿no? Que en este caso es la misma expresión, pero ya sumamos caudales aquí. En este caso, los caudales van a ser idénticos, ¿verdad? Q1 igual a Q2 porque vamos a trabajar con bombas idénticas. ¿Está bien? Entonces, la práctica sigue siendo nuestro sistema tipo, seguimos trabajando, además que muchos tienen, hay por lo menos unos 4 grupos que tienen pendiente la parte de potencia, la parte de potencia principalmente, ¿no? Hemos hecho nuestros cálculos en el Excel, ¿se acuerdan? 20,83, la altura 32 metros, no sé por qué está 35 aquí, 32 metros si no me equivoco. Verifiquen eso en el Excel, por favor, ¿ya? Hemos hecho nuestros cálculos, esto, y aquí está lo que quiero que trabajemos hoy en el Pipe Flow, el procedimiento, ¿ya? Dice, a ver, le damos una lectura. Dice, para la instalación mostrada en la figura, realizar la conexión de serie utilizando dos o más bombas idénticas, por favor, idénticas, con el caudal especificado 20,8. ¿Está bien? Si vamos a utilizar conexión serie, entonces, este es el caudal especificado, 20,8. Eso no va a cambiar, pero con una altura manométrica aproximadamente igual a la mitad de la calculada o menor. Es decir, si vamos a instalar dos, entonces más o menos lo ideal es manejar bombas de 16 metros de altura, porque nuestra altura es 32 metros, ¿verdad? Si van a utilizar tres, entonces más o menos de 10. Entonces, ahí hay que ir jugándose, buscando en nuestro catálogo y, y hacer correr el programa. Después de hacer correr el programa, utilizar la fórmula 3 y calcular el rendimiento de la instalación. Armar una tabla de datos necesarios proporcionados por el programa, ¿no? Entonces, eh, claro, el programa les lanza toda esta información. La altura cuando hacen clic en una bomba, Q1, Q2 les va a lanzar sus caudales. La altura de cada bomba, que en el caso de bombas en paralelo va a ser lo mismo acá, pues, ¿no? Estas potencias igual, las potencias del motor eléctrico. O sea, todo esto pueden armarse una tablita y reemplazar en esas fórmulas que estamos manejando, ¿no? Nada más. Es eso lo que quiero que hagan. Y lo mismo, en el paso 3 para la instalación mostrada en la figura, realizar la conexión serie utilizando dos o más bombas. ¿Qué ha pasado aquí? Me he equivocado. Aquí me debo referir paralelo, ¿no? Uno es paralelo, este es paralelo, perdón, esto debe ser paralelo, y corregiré. Ya, uno es paralelo y 3 y 4 es serie. ¿Está bien? Comparar estos rendimientos con el caso de la instalación de una sola bomba, trabajando con el caudal requerido y con la altura manométrica entregada por la bomba. Adjuntar capturas de las simulaciones y los cálculos en el programa. ¿Está bien? Perdón, uno es serie, es un poco repetitivo, ¿no? Los dos primeros incisos puede ser serie y estos paralelos. ¿Está bien? Entonces, listo. Cuestionario. Entonces, son 5 preguntitas ahí, donde ustedes, por favor, investiguen, dividan un poco el trabajo, compartan información. Eh, Esto tienen que investigar, ¿no? Tienen que investigar eso, pero lo pueden dejar, digamos, esto vamos a reprogramar fechas. Lo que hoy quiero es, digamos, que corran, pasar grupo por grupo, así como me han estado mostrando, por ejemplo, que se cumple el tema de potencia de la bomba, altura que calcula el programa, ¿sí? Hagan correr
estas dos simulaciones, con la misma instalación que tenemos, ¿verdad? Cópienla, saquen una copia y ahí utilicen, digamos, bombas más pequeñas en altura, en el caso serie, y en caudal, en el caso paralelo, ¿está bien? Con menor caudal. Entonces, y instálenlas en serie. Incluso tal vez debería ser mucho más fácil hacer correr esto. ¿Por qué? Porque, eh, les vuelvo a repetir, tenemos mayor flexibilidad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando instalamos bombas en tres, cuatro bombas en paralelo principalmente. ¿Dónde está paralelo? ¿Dónde está paralelo? Este, aquí está paralelo, ¿no? Muchas veces cuando instalamos, no sé, bombas en paralelo aquí, ¿sí? Cuando instalamos, muchas veces podemos dejar fuera de servicio una bomba, ¿sí? Y así poder controlar, digamos, el caudal, ¿está bien? Y tener más, como les decía, más flexibilidad, más elasticidad en la operación. Porque una bomba, trabajar con una sola bomba, digamos, es un poco más rígido, ¿no? Tendríamos Tendríamos que tener, digamos, para controlar el caudal, válvulas de estrangulamiento, eso implica pero menor rendimiento, o manejar variadores de frecuencia para controlar los RPMs, o de plano, que es lo más, digamos, costoso, es cambiar el diámetro del impulsor para tener distintas curvas. Entonces, en cambio, cuando manejamos bombas más pequeñas, podemos poner fuera de servicio, principalmente en paralelo, para controlar el tema del caudal, ¿verdad? Y así evitar el estrangulamiento, evitar usar, digamos, variadores de frecuencia para variar la frecuencia y por lo tanto los RPMs con los cuales trabaja nuestra bomba, ¿no? Entonces, eh, es una variante, es una alternativa, digamos, una solución que le podemos dar, digamos, a una determinada aplicación, donde ya sea que necesitemos mayor altura o mayor caudal, dependiendo, ¿no? De nuestro problema. Entonces, esta guía ya está pegada ya está no pegada, sino ya está cargada en el Teams. Consúltenla, por favor, ¿ya? Las cuestionantes son sencillas, tienen que terminar, los que no han terminado el trabajo de la anterior semana, tienen que terminarlo. Tengo aquí registrados sus pendientes. Ya desde la siguiente semana vamos a empezar con electrohidráulica, es otra área, otra rama. Tenemos que terminar esta semana el tema de bombas. Lo que hemos visto, si se dan cuenta, son, digamos, temas básicos, ¿no? Pero que, digamos, nos ayudan a la hora de instalar, principalmente controlar, yo diría, el funcionamiento de una instalación de bombeo, ¿ya? Preguntas, jóvenes, preguntas, cualquier pregunta sobre el trabajo asignado hoy. ¿Cuántos ya somos? 51. ¿Está bien? Somos los 10 grupos, a 5 más o menos, entonces ya estamos todos. Estamos 4:30, 4:40, mucho rápido por el tiempo, 4:40, entonces tenemos unas 2 horas. Tengo que ir pasando grupo por grupo para ir verificando sus trabajos, ¿ya? Lo malo ahora que no voy a poder dividir, voy a tener que dividirlos manualmente, por favor, y necesito que me ayuden. Si no hay preguntas, los Miguel, dividiré. un favorcito. Sí, Escuchaba, te Miguel, escucho. Sí, sí, te eh, escucho. tenemos examen a las 6 y es del mismo semestre. De centrales tenemos examen a las 6. No sé si podemos salir a las 6 de la Yo, reunión. yo, Sí, yo sí, sé. de centrales tenemos examen. Mm, ¿Todos? No, deben No, ser son los electromecánicos. 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 Ya coordinen con sus compañeros para que más adelante se reúnan y lo terminen. Voy a tomar en cuenta eso de los electromecánicos. Pero repórtense, por favor, díganles que a las 6 se van a salir o 6:10 se van a salir y me hagan notar. Cuidado que les ponga falta. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Los dividiré entonces en grupos, por favor. ¿Ya? Ya tengo los grupos, los 10 grupos. Y me van a hacer recuerdo, por favor. ¿Ya? Y asignaré participantes.